¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos al lunes 17 de abril, ya en la segunda semana de Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales que nos han librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy la primera lectura está tomada del libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 31. En aquellos días, tan pronto como Pedro y Juan quedaron en libertad, volvieron a donde estaban sus compañeros y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oír esto, todos juntos clamaron a Dios, diciendo: Señor, tú has creado el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo David, nuestro Padre, dijiste: ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean planes torpes? Se sublevaron los reyes de la tierra y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su Mesías. Esto fue lo que sucedió cuando en esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los paganos y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, tu ungido, para que así se cumpliera lo que tu poder y tu providencia habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y comenzaron a anunciar la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 2. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra. Los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe, y el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Y el Evangelio está tomado de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hoy las lecturas nos ponen en el contexto de la acción del Espíritu Santo en la iglesia y de las consecuencias de la resurrección. Ya el Señor había hablado
de la acción del Espíritu Santo en cuanto al nuevo nacimiento, o sea, el bautismo. Y el Señor lo planteaba de esta manera: nacer del agua y del Espíritu. Jesús estaba por inaugurar la era del Espíritu Santo. Nosotros vivimos en el tiempo del Espíritu Santo, por decirlo de esta manera. Y es el Espíritu Santo el que ha dirigido a la iglesia. Y por la acción del Espíritu Santo sucedieron todas estas cosas que pasaron, los milagros que hicieron los apóstoles en el nombre de Jesús. Pero veamos la acción de los apóstoles como obra de la Trinidad entera. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están obrando allí. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestran que la gente junto con Pedro y Juan, después de que salió de la cárcel, estaba en libertad, se pusieron a orar. Es interesante ver cómo ellos oran, alaban a Dios, le piden curaciones, señales y prodigios, y el lugar tiembla. Tiembla como expresión de la presencia del Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo no es una palomita, como a veces pensamos. El Espíritu Santo tiene muchas formas de manifestarse. Y una de esas formas, obviamente, es la paloma, entonces el fuego, el agua. Lo interesante de esto es ver cómo la acción del Espíritu Santo capacita a la gente para que salgan a predicar, anunciar la palabra de Dios con valentía. Y eso es lo que también debería pasar con nosotros y pasa con la gente que se hace conducir, que se deja conducir por el Espíritu Santo. Es capaz de predicar la palabra con valentía, sin temer a las consecuencias. Pedro y Juan se enfrentan a los sumos sacerdotes, a los ancianos, y sin pelos en la lengua dicen las cosas como son. Nosotros ahora estamos muy condicionados por la gente, por decirlo lo políticamente correcto, y a veces los sacerdotes mismos, digamos que nos sentimos, como quien dice, limitados, apachurrados por lo que va a decir la gente. No puedo decir esto porque se va a herir tal persona, no puedo decir aquello porque se van a molestar. Pero es que cuando la palabra de Dios nos dice, y está claro incluso en la Biblia, ciertas cosas, pues hay que decirlas. Alguna gente a veces se incomoda por cosas que uno dice y no se dan cuenta que están escritas en la Sagrada Escritura. Es una forma de darnos cuenta de que nuestra gente a veces no está en contacto con las Sagradas Escrituras y uno siente que no le puede decir nada porque se molestan hasta con Dios. Bendito sea. Pero fíjense que aquí el Señor en su plática, en su conversación con Nicodemo, ya le habla acerca del bautismo, que es nacer de nuevo. La realidad de la resurrección nos pone ya en esta dinámica, en el nuevo nacimiento por el agua y el Espíritu Santo. Ya el ser resucitados es una consecuencia también de haber sido bautizados. Cuando uno se bautiza, es como cuando uno nace de nuevo. Uno empieza a experimentar la vida nueva del resucitado. Uno muere con Cristo y nace con Cristo. Por eso es agua y espíritu. Y hay consecuencias de esto en la vida real. Nosotros llevamos a los niños a bautizarlos porque sabemos que es lo mejor para ellos, porque desde pequeños se lo entregamos a Dios. Y no es como ahora mucha gente dice, ¿no? No, que hay que dejar que crezca para que Él decida qué es lo que va a hacer. ¿Es que acaso le preguntamos al niño si quiso nacer o no? O tú le dices, voy a esperar que crezca a ver qué lenguaje quiere aprender, si español o inglés o francés o italiano. Voy a esperar que crezca para ver qué ropa es la que le gusta, qué color es el que prefiere o qué tipo de comida es la que le gusta. No, tú le das a tu hijo lo mejor que puedes darle, y una de las cosas mejor que puedes darles, por no decir la mejor, es la fe, la capacidad de creer y la pertenencia a Dios. Hay unos textos bien interesantes que brotan del corazón del Papa Benedicto XVI de feliz memoria, que traigo a colación. Este niño, el que llevas a bautizar, no es propiedad del padre y de la madre. Les está confiado con la dignidad de quien posee un ser propio de sí mismo, de los padres, que los padres cuidan y protegen, pero que precisamente de este modo deben ser tratados como algo que no les pertenece, como algo que es nuevo, como alguien que es tomado, digamos, de la creación, porque estamos hablando de una nueva creación. Cada vez que una persona
nace, Dios crea un alma inmortal para esa persona. Y es hermoso pensar en esto, en que esa personita nueva es independiente y merece ser entregada a Dios. No es simplemente un rito, como algunos piensan, de iniciación para pertenecer a una comunidad. Obviamente sí, lo es en este sentido. Va a empezar a pertenecer a la iglesia, pero no es un rito introductorio nada más. Porque si no, bastaría con decir anótenlo ahí en la iglesia y ya. Como mucha gente en Europa se está desbautizando, haciéndose borrar de los libros de bautizo de sus parroquias. Si con esto fuera suficiente, imagínense. Pero eso es una marca que queda en el alma de la persona. Y sigue otro comentario muy interesante. En el bautismo, o el bautismo significa esto, que le devolvemos lo que provino de él. El niño no es simplemente mío, como es mío un poco de dinero, como es mío un aparato. Nunca es propiedad de alguien. Es libre y nuevo. Y ha sido confiado por Dios a nuestra responsabilidad para que lo dejemos ser un hijo de Dios, poseedor de libertad. Qué bonito, qué bonitas estas consideraciones. Así que bautizar a un niño es sumergirlo en la realidad nueva de una existencia nueva en Cristo Jesús. Es darle la posibilidad de que sea verdaderamente libre. Porque si tú no le das la fe a tu hijo, el mundo se encargará de hacerlo creer en otras cosas. No es que va a ser libre para decidir lo que él quiera. El mundo le pondrá cosas para que él crea, para que su mente se moldee. Entonces, si tú como padre o madre católica, no le das a tu hijo la fe que tú tienes, que es la fe de la iglesia, la fe verdadera, pues el mundo se encargará de ponerlo a adorar ídolos falsos y de hacer que su vida vaya por otro camino diferente al que Dios nos ha marcado, el único Dios vivo y verdadero. Así que estas palabras de Nicodemo están grabadas en nuestro corazón. Solo el bautismo nos garantiza el poder entrar a la nueva dimensión del cielo, a la realidad de resucitados. Del bautismo podríamos hablar muchísimo, porque es el primer sacramento que se recibe y necesario para la salvación. Esto hace que el bautismo tenga algunas situaciones bien particulares, como por ejemplo el bautismo de deseo, qué va a pasar con los niños que no han podido nacer y mueren antes de nacer y se bautizan o no se bautizan, quedan bautizados. Todo eso es mucha tela que cortar, pero bástenos por ahora, por el poco tiempo que tenemos, de hablar de estas consideraciones. El bautismo de deseo es muy importante porque cuando un niño muere antes de nacer, si la persona, la mamá o el papá, eran católicos y deseaban bautizarlos al llegar el momento, ese niño queda bautizado porque lo iban a bautizar y Dios toma ese deseo y lo aplica a ese niño, a esa niña que estaba por nacer y no pudo nacer por las razones que fueren, y así queden tranquilos su padre y su madre. Es doctrina de la iglesia. También es interesante lo de los padrinos. ¿Qué se necesita para ser padrino? Tiene que ser un católico convertido, que viva su fe, que tenga sus 3 sacramentos de iniciación, que si es casado, pues que sea casado por la iglesia, y si es soltero, pues que sea solterito o solterita sin compromiso, es decir, que viva su fe realmente, porque va a colaborar con papá y mamá en la formación de la fe de este nuevo ser que vino a la vida. En definitiva, tú y yo estamos llamados también a vivir nuestro bautismo, ya que nos bautizaron tan pequeños. Cada vez que vayamos a misa, cada vez que participemos de la Pascua, recordemos que somos bautizados y estamos llamados a vivir una vida nueva de resucitados en Cristo Jesús. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.